Recordamos a los oyentes que estamos sorteando hoy Crónicas Setentistas. Sí. En nuestro Instagram se pueden anotar en @en el 2000 también, o en el Facebook también está la publicación replicada. Vamos a regalar un libro en un ratito, lo estamos sorteando aquí. Ya está el equipo de redes sociales trabajando al respecto. Decíamos más temprano que hoy conocimos la noticia de los cambios que habrá a partir de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, la tan mentada reforma laboral que sancionó el Congreso, impulsada por el oficialismo, el gobierno de Javier Milei. Hoy se publicó en el boletín oficial parte de su reglamentación. Para recorrer algunos de esos aspectos llamamos a la doctora Ruth Ziegler, vicepresidenta del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. Doctora Ziegler, ¿cómo le va? Sebastián Martínez, Florencia Gómez la saludan del programa Antonio Tardelli. Muy buenas tardes, Sebastián y Florencia, un gusto hablar con ustedes. Bueno, ¿qué podemos decir de esta reglamentación? Que entiendo que no es total de la ley, al menos por lo que pude ver en algunos medios, no accedí al boletín oficial, pero ya se conocieron algunos aspectos de distintos capítulos de la ley. Sí, no es una reglamentación total, es parcial de algunos puntos en particular. Son 3 decretos, el 407 que reglamenta algunas cuestiones de lo que tiene que ver más bien con las obligaciones y derechos en las relaciones individuales de trabajo. Después tenemos el 408 que reglamenta el Fondo de Asistencia Laboral, pero pospone también su entrada en vigencia, por lo menos hasta noviembre de este año, del 2026. Y por último, el decreto 409, que es toda la cuestión, digamos, de la promoción del empleo registrado, condonación de deudas y moratorias y demás beneficios para aquellos empleadores que registren y a sus trabajadores y a aquellos que tengan deudas. Así que, bueno, en definitiva es una catarata de novedades con la que nos desayunamos hoy. Y bueno, todavía estamos en proceso de entender algunas cuestiones, porque si bien algunos temas son más simples, hay otros más complejos que hay que evaluarlos y hay que ver, sobre todo el tema del Fondo de Asistencia Laboral, es una implementación totalmente nueva. Y bueno, estamos estudiando y terminando de ver esas cuestiones. Pero en lo que respecta a los vínculos laborales vigentes, por ahí es lo que interesa a los trabajadores y a los empleadores, digamos, qué es lo que vamos a necesitar de manera urgente. No sé si por ahí te comento algunos puntos que me parece que son... Esto rige para todos los trabajadores. Esto rige para todo el país. En algunos puntos te vas a dar cuenta, y lo que nosotros decimos, los abogados del interior, muchas veces decimos que esta es una reforma pensada más bien en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los alrededores, ¿no? Y el AMBA, porque la verdad es que muchas de las cuestiones que por ahí están reglamentando, como por ejemplo esto de los certificados médicos digitales. Nosotros que estamos en el interior sabemos que un trabajador que acude al hospital, por ejemplo, este requisito a veces va a ser un poco más difícil, o a una salita de primeros auxilios, o de repente, no sé, a un médico en el barrio. Hay cuestiones por ahí que van a ser más difíciles de implementar, y yo creo que con el tiempo recién van a ir surtiendo efecto. Claro. Pero, por ejemplo, cuestiones de que nos habla la reglamentación, por ejemplo, lo que se pretende es la eliminación de los libros de sueldo. Es decir, que para el empleador la registración del trabajador ante ARCA sea la única registración suficiente y que se le pueda requerir al empleador como para tener por cumplimentado ese paso, ¿no? Esto es importante porque a partir de ahí no vamos a tener más libros de sueldo. Claro. Esto también va a tener que ver porque, las secretarias de trabajo de la provincia eran las encargadas de la rúbrica, los libros de sueldo, y bueno, los contadores ahora van a tener más simplificado ese trámite. Otra cuestión que también se va a implementar y regulan el decreto, el 407, es el tema de la renuncia y de la comunicación de una manera digital. Esto lo encomienda al Ministerio de Capital Humano para buscar la mejor manera de implementación, pero lo que se pretende es que las comunicaciones puedan ser digitales e inmediatas, ¿no? Recordemos que el trabajador hoy por hoy tiene que acudir al correo oficial para hacer su telegrama de renuncia. Claro. ¿Sí? ¿También supone, doctor, algunos cambios en los convenios colectivos de trabajo? ¿Cómo
¿Cómo se implementa esto? Sí, el tema es que la reforma, la ley de modernización, se inmiscuye con la ultraactividad de los convenios, es decir, aquellos convenios que tienen vencimiento o están vencidos y están operando igualmente o que se siguen aplicando. Lo que propone y lo que encomienda al Ministerio de Capital Humano es la convocatoria, que justamente se renegocian los convenios vencidos, y aquellos que no tienen vencimiento les pone una fecha de vencimiento a diciembre de este año, para que después, bueno, las partes tendrán que reunirse para rever las cláusulas de los convenios, ¿no? Claro, o sea que esa es la parte que es... les pone sí. un plazo, digamos. Les pone un plazo, exacto. Básicamente, para entenderlo, el Estado está ordenando o convocando al sector empresarial y a los sindicatos a volver a negociar los convenios, sobre todo aquellos convenios, bueno, los que estaban con plazo vencido de manera inmediata, pero aquellos que no tienen fecha de vencimiento les pone una fecha de vencimiento a diciembre de este año. Así que vamos a tener también una catarata de nuevas negociaciones colectivas. Claro, y también hay un cambio en los recibos de sueldo, creo que hay que agregar la información. Bueno, eso es muy, muy importante. Es muy importante porque este gobierno, yo creo que viene... esto viene también, hay una palabra que se repite varias veces en los decretos y también en la ley de modernización, y es como si, no sé, el que pensó en esta reforma tuviese esa palabra bastante presente. Hablan de que se puede evidenciar o que el trabajador pueda ver cuál es el costo total del puesto de trabajo, tanto para el empleador como lo que paga el trabajador. Y hablan también todo el tiempo de la palabra trazabilidad, para que pueda verse la trazabilidad, es decir, a dónde van los aportes, a dónde van los descuentos, y para eso implementa en un anexo un modelo de recibo de sueldo, que lo que tiene, digamos, de distinto de los recibos que se usan actualmente, es que incorporan el costo del empleador, ¿sí? Es decir, la contribución que aporta nosotros del sueldo del trabajador, hay una parte que se descuenta al trabajador, ¿sí? De ahí, después de esos descuentos de ley, surge el sueldo neto. Para pagar AFIP, cargas sociales, obra social y demás aportes. Y aparte, exacto, incorporamos en el recibo ahora, dentro del modelo que proporciona el decreto, el costo total del empleador, ¿sí? Y además, como novedad también, no sé cómo lo van a implementar los contadores, los que liquidan sueldos, porque la verdad es que no es nada simple el modelo. Además, un detalle de composición salarial, hasta como, bueno, el decreto tiene como si fuera un gráfico de torta, con el porcentaje de lo que corresponde, digamos, del sueldo para cada contribución o cada costo laboral, ¿sí? Entonces también tiene incluido eso. La verdad es que es novedoso, vamos a ver cómo se va a ir implementando, pero bueno, lo que pretende es que el trabajador pueda visualizar cuál es el costo total de su puesto de trabajo. Entiendo que a eso apunta esta modificación. Claro. Y en este caso, doctora, esta cuestión, ¿no?, de estos cambios, ¿no?, en el recibo de sueldo, usted cuando marcaba esto de el costo del trabajador, ¿qué cree y esto de la trazabilidad? ¿Esto es para, perdón por la ignorancia, pero es para ir como llevando de alguna manera como una estadística futuro? Quiero entender esta idea de la trazabilidad, por eso. No, la trazabilidad, yo creo entender que esa palabra en realidad lo que pretende, porque es una palabra que está usada también en el tema en todos los decretos se repite esa palabra, y es como que pretenden utilizar esa palabra como para darle transparencia, para que el trabajador sepa. ¿Viste cómo nos pasa ahora cuando vamos al supermercado y que te encontrás con el precio, o cuando te facturan, o cuando, por ejemplo, publican un precio y es con impuesto, tal es el importe del impuesto y tal es el importe del costo del producto, ¿no? Como una información extra. Como para desagregar los costos ocultos, diría el gobierno. Exacto. Como para que uno vea cuánto le sale a otro. ¿Es eso? Para que uno vea cuánto le sale. Claro. ¿Cuánto le sale al empleador el puesto de trabajo en total? Exactamente. Creo que en realidad más bien es como didáctica la finalidad, porque, a ver, todos sabemos que el empleador tiene un costo aparte,
respecto del recibo, ¿no? Todos lo sabemos, el trabajador por ahí en distintos rubros, hay trabajadores que tienen otro tipo de manejo de sus recibos y de sus ingresos, pero hay trabajadores por ahí que no los tienen, y quizás esto tiene que ver con alguna cuestión didáctica, quiero pensarlo así, ¿no? Que sería una finalidad. Doctora, durante el tratamiento de la ley se habló mucho sobre que es una ley anticonstitucional, que hubo presentaciones puntuales de distintos gremios, que era inconstitucional. ¿Usted cree que esta reglamentación expone al gobierno a algo de esto? Mira, estuve leyendo, esto es muy reciente, a ver, son escasas horas de lectura y lo que pudimos ver recientemente y pudimos charlar con algunos colegas. A mí lo que estuve viendo también es que es bastante extenso en la reglamentación de las empresas de servicios eventuales en relación a cuestiones específicas sobre el vínculo del trabajador. Te diría casi una ley respecto a este tema. Tendremos que ver más en profundidad si esto no es un exceso en la reglamentación también. Hablo de empresas de servicios eventuales y de los derechos de los trabajadores que están vinculados a las empresas de servicios eventuales, ¿no? Eso también es bastante extenso en este decreto. El decreto específicamente es el 408, el de las empresas de servicios eventuales. A ver si no me equivoco, porque son 3 al hilo y se nos mezclan los números. Pero sí, en esto, por ejemplo, sí. Después, bueno, como te decía, otra cuestión que me parece por ahí un exceso es el tema de los certificados médicos. O sea, un trabajador que está enfermo, si a eso le sumamos que aparte de que está enfermo necesita un certificado que tenga ciertos requisitos que a veces no están al alcance, sobre todo cuando hablamos de quizás médicos que son mayores, porque todo esto necesariamente tiene que tener actores que estén incluidos en todo un sistema digital nuevo que no les va a pasar a todos los médicos. Claro. Será una cuestión también que tendrán que tramitarlo, pero de repente nos puede pasar a un trabajador que necesite de urgencia y el médico que lo atiende no tiene el sistema. Yo creo que en un principio vamos a tener que ver los casos en particular y que esta regla va a tener varias excepciones, más allá de que tiene tiene unas excepciones, pero bueno, hay que acreditarlo y es engorroso, y vamos a ver cómo hacemos. Imagínate que estamos tratando de que los empleadores paguen en cuanto a sueldo. Todavía nos encontramos en consulta con trabajadores que no están cobrando por cuenta a sueldo, sino que cobran en efectivo. Lo que nos parece una cuestión que ya tendría que estar, digamos, dentro de la costumbre, y nos encontramos con esas deficiencias todavía, con empleadores que no saben que el pago fuera de la cuenta sueldo es nulo. Claro. Entonces, vamos a empezar a funcionar y todo esto se va a ir aprendiendo también en sociedad, ¿no? Y vamos a ir avanzando en lo que se pueda. Y en lo que consideramos que es inconstitucional, bueno, haremos los planteos, ¿no? Ahora, recientemente en Entre Ríos hay varios fallos respecto de, la ley de modernización trae un estándar de actualización de créditos en los casos de juicios y había previsto para los juicios en trámite un porcentaje, una forma de actualizar, y para los juicios que no estaban iniciados todavía, otra forma de actualizar. Y ya en Entre Ríos tenemos varias sentencias, por lo menos de los juzgados de aquí de mi zona, donde están declarando inconstitucional el artículo 55, es respecto de la actualización de los créditos. Eso ya es algo que fue una de las primeras cuestiones, a nivel país también se empezó a replicar, y en Entre Ríos, por lo menos en la zona, en la costa del Uruguay, ya estamos ordenados a cómo viene la justicia nacional. Claro. De la jurisprudencia que hemos visto, te podré decir que el 90% de los jueces lo ha declarado inconstitucional. Claro. Doctora, por último de mi parte, simplemente le pido si tiene alguna referencia para hablar de despidos o posibilidades de cambios en la cuestión de los despidos en este nuevo régimen. La cuestión, uno de los temas importantes de este nuevo régimen, en primer lugar, es que se extiende el periodo de prueba. ¿Sí? Pasamos a un mínimo de 6 meses. Nosotros veníamos hace mucho tiempo con un periodo de prueba de 3 meses, ahora pasamos a 6 meses con posibilidad de ampliarse por convenciones colectivas. Pero ponele que de base sea 6 meses. Ya ahí tenemos una duplicación. Se elimina también el preaviso en el caso del despido en periodo de prueba. Eso nos parece
digamos, importante, porque un trabajador que está a prueba, de repente lo despiden sin indemnizarlo por el preaviso o sin necesidad de preavisarlo. Que eso la verdad es que para alguien que está trabajando, a veces la noticia de por sí no es agradable, pero imagínate si tampoco podés organizarte en el plazo del preaviso, ¿no? Que uno Claro. lo utiliza para salir a buscar otro trabajo. Claro. Bueno, esto ya no estaría más. Y después sí tenemos cambios en el artículo 245, que es respecto de, si bien sigue la base de un sueldo por año de antigüedad, se ha establecido y se han marcado bastante o conceptualizado algunas cuestiones que traía la jurisprudencia, es decir, qué entendemos por sueldo y qué incluimos en ese concepto, ¿no? Y bueno, la ley en ese caso, la ley de modernización, trae algunas descripciones de qué sería normal, qué sería habitual, qué ingresa, qué no, qué es remunerativo. Por ejemplo, el aguinaldo, antes nosotros en la provincia de Entre Ríos, por un precedente, doctrina vinculante del Superior Tribunal, se incluye el proporcional del aguinaldo o del sueldo anual complementario dentro del sueldo que se utilizaba para liquidar la antigüedad. Y en este caso, bueno, la ley dice expresamente que no es parte del sueldo, Claro. el sueldo anual complementario. Estas cuestiones, por supuesto, que traerán planteos en la justicia y, bueno, se irá resolviendo y se irá viendo a ver con el tiempo, porque recordemos que Argentina no solo rige la ley interna, sino que nosotros tenemos tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución. Y existen tratados, por supuesto, que hablan de los principios de no regresividad en materia de derechos y en reconocimiento, es decir, nunca podemos retroceder, siempre la idea es que sea progresivo. Bueno, va a haber planteos en este sentido, pero por el momento vamos viendo y vamos trabajando sobre lo que tenemos. Doctora Ziegler, gracias por estos minutos en el 2000 también, ¿eh? Gracias a ustedes, hasta luego. Era la doctora Ruth Ziegler, abogada laboralista, quien nos explicó un poquito las implicancias de estos decretos que se conocieron hoy, que reglamentan la ley laboral en la Argentina.